Vamos a resolver el ejercicio de 2019, opción A, pregunta 3, que nos dice: se tienen dos hilos conductores rectilíneos indefinidos y paralelos al eje Z que cortan el plano XY en los puntos 000 y 220 en centímetros. Por cada cable circula una corriente de 5 amperios en el sentido positivo del eje Z. Debemos calcular en el apartado A el vector campo magnético en el punto 020 y en el punto 110, todo ello en centímetros. Y en el apartado B, la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por el punto 220 en centímetros debido a la presencia del otro, indicando su dirección y sentido. Como dato, me dan la permeabilidad magnética en el vacío, 4pi por 10 a la menos 7 newtons partido amperio cuadrado. La situación que tenemos en el ejercicio es la que se muestra en este diagrama. Vamos a empezar con el apartado A. Y en el apartado A vamos a aplicar la superposición, dado que queremos calcular el campo magnético debido a los dos hilos. El campo magnético total en cada uno de los puntos será la suma del campo creado por cada uno de los conductores. Tenemos que tener en cuenta que los dos conductores se dirigen en el eje Z en sentido positivo, es la corriente, y el campo que crean está en el plano XY. Por lo tanto, dibujamos el plano XY y en ese plano vamos a dibujar los campos que se crean en cada uno de los puntos. Para ello vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Recordamos que el pulgar tiene que apuntar en el sentido de la corriente, es decir, en el punto 00 o en el punto 22, nuestro pulgar indicará en dirección saliente al plano, a la hoja, es decir, apuntando hacia nosotros. Los dedos de la mano indicarán hacia dónde se crea el campo. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dos puntos en los que tenemos que estudiar el campo. Un punto va a ser el 02 y el otro punto es el 11. Si aplicamos la regla de la mano derecha indicando el pulgar el sentido de la intensidad 0, es decir, saliendo hacia afuera del plano, tendremos que el campo magnético en el punto 11 va a ser este de aquí y en el punto 00 va a ser este. Si nos fijamos en el punto 11, el campo va a ser este, y si nos fijamos en el punto 02, el campo será este. Hacemos lo mismo con el hilo que está situado en el punto 22. Aplicamos la regla de la mano derecha, el pulgar señalará desde el punto 22 hacia afuera y los dedos de la mano indicarán el sentido del campo. En el punto 11 el sentido del campo será este. Por lo tanto, el campo en el punto 11 debido al hilo 2 será este de aquí, y en el punto 02 el campo tendrá este sentido. Justo en ese punto irá hacia abajo. Una vez que tenemos la dirección y el sentido de los campos creados por cada uno de los hilos, vamos a calcular el módulo. El campo creado por una corriente rectilínea en módulo viene dado por esta fórmula, donde D es la distancia. En este caso, por simetría, sabemos que las intensidades son la misma, nos lo da el enunciado, como tenemos aquí escrito, y las distancias también son iguales, porque la distancia del punto 02 al punto 00 y al punto 22 es la misma, y respecto al punto 11 también son iguales. Vamos a empezar con el punto 02. El campo en el punto 02 para cada uno de ellos será igual a la constante mu sub 0, que es 4pi por 10 elevado a menos 7, me lo dan como dato en el ejercicio, multiplicado por la intensidad, que son 5 amperios, y dividido por 2pi multiplicado por la distancia. La distancia son 2 centímetros, que si lo pasamos a metros serán 2 por 10 a la menos 2. Eso me da un resultado de 5 por 10 a la menos 5 teslas. Vectorialmente vemos que tenemos el campo 1 dirigido en el eje X negativo y el campo 2 dirigido en el sentido negativo del eje Y. Por lo tanto, como vector, el campo magnético en el punto 02 será igual a menos 5 por 10 a la menos 5 Y menos 5 por 10 a la menos 5 J. En unidades de Tesla. Para el punto Q, de nuevo coinciden los módulos de B1 y B2, sin embargo, podemos observar que B1 tiene un sentido y B2 tiene sentido contrario en la misma dirección. Por lo tanto, al usar la superposición, cuando calculo el campo en el punto 1,1, va a ser igual a la suma del campo creado por el hilo 1 más el campo creado por el hilo 2. Dado que tienen el mismo módulo pero sentidos opuestos, cuando se sumen, eso nos va a dar 0 teslas. No hace falta hacer ninguna cuenta porque se ve directamente por el dibujo. Pasamos ahora al apartado B, en el que me pedían la fuerza por unidad de longitud. Para ello vamos a utilizar la llamada ley de Laplace,
que me dice que la fuerza entre dos hilos va a ser igual a la intensidad multiplicado vectorialmente la longitud por el campo magnético. Podemos usar la regla de la mano izquierda para dar el sentido, la dirección y el sentido a la fuerza. Teniendo en cuenta la regla de la mano derecha, podemos decir que el campo creado por el hilo que pasa por el origen de coordenadas en el punto 2,2 tiene este sentido. Por lo tanto, en el punto 2,2 el campo va a tener esta dirección y sentido. Si aplicamos la regla de la mano izquierda, como hemos dicho antes, el hilo, la corriente eléctrica sale hacia fuera del plano, el campo tiene la dirección que hemos marcado aquí, la fuerza será atractiva entre los dos hilos. Si lo hiciésemos al contrario, calculando el campo creado por el hilo que pasa por 2,2 en el punto 0,0, el campo tendría esta dirección y sentido, y aplicando la regla de la mano izquierda, de nuevo nos quedaría una fuerza atractiva. Lo importante es que al final los dos hilos, al tener el mismo sentido, se atraen. Por lo tanto, ya sabemos la dirección y el sentido de la fuerza. Podemos calcular ahora el módulo de dicha fuerza. Para ello, vamos a calcular primero el módulo del campo. La distancia que hay entre el punto 0,0 y el punto 2,2 va a ser igual a la raíz de sus componentes al cuadrado, es decir, la raíz de 8, o lo que es lo mismo, 2 raíz de 2 en centímetros. Por lo tanto, el módulo del campo creado por uno de los hilos en la otra posición va a ser igual a 3,53 por 10 a la menos 5 Tesla. Recordamos que la distancia tiene que estar en metros y la habíamos calculado en centímetros, lo tenemos que pasar. Para calcular la fuerza por unidad de longitud, lo que hacemos es despejar de esta ecuación. Nos quedará que la fuerza por unidad de longitud, el cociente, va a ser igual a la intensidad multiplicado por el módulo de B. O lo que es lo mismo, 5 por 3,53 por 10 a la menos 5. Y eso nos da igual a 1,77 por 10 a la menos 4 newtons partido por metro, lo que es fuerza por unidad de longitud. Como nos piden la fuerza por unidad de longitud y nosotros hemos calculado el módulo de la fuerza por unidad de longitud, podríamos calcular también el vector fuerza dividido por la longitud, es decir, el vector fuerza por unidad de longitud. Para calcular esto, calcularemos el módulo de la fuerza por unidad de longitud multiplicado por el coseno del ángulo que forman para el eje X o por el seno del ángulo que forman para el eje Y. ¿Qué ángulo forman? Podemos verlo fácilmente, que el ángulo que forma, este de aquí, que llamamos alfa, va a ser 45 grados, porque el ángulo que forma la línea que une el punto 0,0 con el punto 2,2 forma 45 grados. De esta forma sabemos que alfa son 45 grados, sustituyendo en el valor que tenemos, el signo menos lo pongo viendo la fuerza que estoy calculando. Si calculase esta fuerza de aquí, sería con el signo más. De esta manera obtengo como resultado que la fuerza por unidad de longitud va a ser igual a esto de aquí. Y con esto tendría hecho el ejercicio.